Entre dos placas conductoras cuadradas de 3 centímetros de lado se introduce un bloque de teflón, constante dieléctrica igual a 2,1, y otro de mica, constante dieléctrica igual a 5,4, dejando el resto del volumen vacío. Cada dieléctrico ocupa la mitad del área de las placas del condensador. Ignoramos el hecho de que el trozo de mica no cabe porque omitimos el campo en los bordes entre las placas. Nos interesa el trozo de mica que sí está dentro del campo. Queremos un diagrama del circuito equivalente y luego demostrar que su capacitancia es 13,5 picofaradios. Contamos con el valor de ε0 en unidades cómodas para lograrlo. Si la carga inicial del condensador es de 10 nanocoulombios y este se conecta a una resistencia de 3 kΩ, obtenga la corriente inicial y en cuánto tiempo el condensador pierde la mitad de su carga inicial. La primera parte es de dieléctrico y capacitancia equivalente, la segunda es un circuito RC descargándose. Empecemos por el circuito equivalente. Vamos a añadir dos condensadores, con que sería bueno rellenarlos. Uno va a estar relleno de teflón y el otro de mica. Viendo el condensador original ambos coinciden en el potencial bajo así que están conectados por el mismo cable. Denominaré a cada condensador C1 y C2 respectivamente, coincidiendo con los nombres de sus constantes dieléctricas. Vamos a añadir un condensador más, este estará vacío haciendo las veces el espacio original donde no hay nada. Considerando que el espacio vacío está debajo del bloque de teflón, y que tanto el espacio vacío como el bloque de mica tocan la otra placa, haremos la siguiente conexión. Siguiendo la secuencia bautizaré al condensador vacío C3. Calculemos las capacitancias individuales en función de su superficie, separación y constante dieléctrica. C3 puede verse como un condensador plano de área a medio separado una distancia de medios. Cancelando el 2 con el 2 resulta lo siguiente. Tomaremos este valor como plantilla para simplificar los cálculos que vienen. Para C2, el condensador de mica, vemos que este también ocupa la mitad de las placas pero la totalidad de la separación entre estas, si paso el 2 dividiendo convenientemente, puedo expresar su capacitancia en términos de C3. Para C1 repetimos la misma historia tomando en cuenta que este ocupa la mitad de la distancia igual que lo hacía C3. Vamos a reducir el circuito a un solo condensador, primero calcularemos la capacitancia en serie que hay entre C1 y C3. Ahora tendremos dos condensadores conectados de la siguiente manera, consigamos la capacitancia equivalente C(Q13), que por ser el resultado de una combinación en serie se calcula como sigue. Tomamos los inversos de las capacitancias originales. Sustituimos. Sacamos factor común. Sumamos las fracciones. Y por último invertimos la fracción. Ahora juntaremos los dos condensadores restantes con una combinación en paralelo. Resultando un solo condensador que llamaremos C. Su capacitancia equivalente será la suma de los dos anteriores. Llegado a este paso sustituimos la definición original de C3. Y evaluamos numéricamente la expresión. Se cancelan los metros y quedan solo los faradios. Resultando lo siguiente. Para obtener el valor que dice el enunciado hagamos el siguiente cambio, voy a correr la coma un lugar hacia la izquierda, al hacer esto la notación científica va a bajar en un valor, pasará de -13 a -12. Sabemos que 10 a la -12 es pico, y que podemos redondear la expresión a un decimal y obtener el resultado que nos solicitaban. Quedando demostrado que la capacitancia equivalente era de 13,5 picofaradios. Vamos a la siguiente pregunta. Se ha cargado el condensador por medio de una FEM externa, así que se adquirió en sus placas una carga de 10 nanocoulombios. Se quiere aprovechar esta energía haciéndola pasar por una resistencia de 3 kΩ. Nos preguntan dos cosas, la corriente inicial y en cuánto tiempo pierde la mitad de su carga. Para la primera pregunta invoquemos la expresión de la carga en función del tiempo. Al resolver la ecuación diferencial separable,
obtenemos que la carga disminuye de manera exponencial a partir de su carga inicial y que la tasa de decrecimiento depende de la resistencia y la capacitancia. Como el condensador se está descargando, esta corriente está disminuyendo, de modo que la derivada de A carga respecto al tiempo será negativa, que esta derivada es justamente la corriente, así que vamos a hallarla. El menos de la expresión se va con el menos del argumento de la exponencial que baja, y así nuestra magnitud será positiva. Al evaluar el tiempo igual a 0 segundos, la exponencial se vuelve 1. Y solo necesitamos el valor de la carga y la constante de tiempo. Evaluamos los datos. Como ohm por faradio es segundo y dado que coulombio sobre segundo es amperio, el resultado tiene unidades de corriente, amperios. A partir de la misma ecuación conseguiremos en cuánto tiempo se descarga la mitad. Digo que la carga final es la carga inicial entre 2. Cancelo la carga inicial y para despejar el tiempo aplico un logaritmo natural o neperiano a ambos lados de la expresión. Resulta que el logaritmo natural de un medio es igual a menos el tiempo entre tau, la constante de tiempo. Si ese menos nos estresa, podemos opcionalmente hacer lo siguiente. Como el logaritmo de una división es la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador y considerando que el logaritmo de 1 es 0, el lado izquierdo es igual a menos el logaritmo de 2. Se van los menos y despejamos el tiempo, que resulta en 2,81 por 10 a la menos 8 segundos, lo que es lo mismo 28,1 nanosegundos. Qué rápido se descarga el condensador. Pasemos a la siguiente pregunta. Dada la gráfica de potencial eléctrico en función de la posición X, construya la respectiva gráfica de campo eléctrico E sub X en función de la posición X. Demasiado fácil. Un infante de física 1 podría resolver esto. El campo eléctrico será la menos derivada parcial del potencial respecto a la posición. Por ser una función a trozos compuesta por rectas y constantes, la derivada será la pendiente de las rectas. En estos tramos la derivada es nula por ser una función constante. En este tramo, la pendiente es positiva, así que el campo será constante y negativo. Aquí es al contrario. Solo falta dibujar la función a trozos, resultado de nuestra ardua investigación. Finalmente, otro problema muy corto. La resistividad del níquel a 20 grados Celsius y su coeficiente de temperatura son 6,4 por 10 a la menos 8 ohm por metro y 6 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 respectivamente. Halle la resistencia de un cilindro de este material de 10 metros de longitud y 2 centímetros de diámetro a 20 grados Celsius y a 100 grados Celsius. El enunciado lo omite, pero vamos a hacernos los locos con la dilatación térmica del cilindro. Hallemos la resistencia del cilindro a los 20 grados Celsius mediante la siguiente expresión. Conocemos su resistividad, largo, y podemos hallar su área transversal. Si es un cilindro, esta es un círculo. Dividimos el diámetro entre 2 y lo llevamos a metros. Se cancelan los metros con los metros. Juntamos las bases y los exponentes, resultando una resistencia muy baja, ya que el níquel es un buen conductor. Con este resultado obtendremos la resistencia al elevar la temperatura mediante esta expresión. Conocemos la resistencia a los 20 grados Celsius y el coeficiente de temperatura. Sustituimos el resultado anterior y el nuevo dato. Cancelamos los grados Celsius. Y llegamos a este resultado, que es un poco mayor, pero sigue siendo reducido. Hemos terminado.